Hemos llegado a la reflexión de los últimos numerales del capítulo número 8, un capítulo lleno de temáticas muy importantes. Recordemos las palabras clave: acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Iniciamos. Saludos hermanos, agradezco la oportunidad que me dan de compartir con ustedes los últimos numerales del capítulo 8 de la exhortación apostólica La alegría del amor. Las palabras claves en este capítulo han sido el matrimonio y la familia, el amor en la familia y acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Hoy terminaremos de compartir los 3 últimos numerales de este capítulo, que consta de 22 en total. A través de las páginas de esta exhortación, el Papa Francisco nos hace recordar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer que se entregan en libre fidelidad mediante un amor exclusivo hasta la muerte y que están abiertos a la vida. Es un sacramento indisoluble. Pero también el Papa reconoce que las relaciones pueden llegar a romperse y no podemos negar la fragilidad de hermanos que han llegado al divorcio, que es la separación de lo que Dios ha unido. Sí, es una dura realidad que cada año va en aumento. Tal es así que RENAP en 2009 reportó 3.384 divorcios, pero en 2016 ya eran 6.662, sin incluir las uniones de hecho. Y partiendo de esta realidad, el Papa Francisco quiere mostrar el plan de Dios para los divorciados vueltos a casar, y en cierta forma les presenta un itinerario para que puedan vivir una vida con Jesús. El mayor deseo del Papa es hacer que nuestros hermanos sientan el abrazo de Dios a través de la Iglesia en cuanto a su situación. Y aunque este capítulo ha sido juzgado desfavorablemente y ha sido causa de muchas críticas por su mala interpretación, es importante recordar la advertencia que el Papa nos hacía en las primeras páginas. Nos decía: no recomiendo una lectura general apresurada. Será mejor aprovechada si la profundizan pacientemente, parte por parte, o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Y es precisamente lo que se ha pretendido a lo largo de estas semanas: leer, reflexionar, profundizar y descubrir que en ningún momento la exhortación pretende reducir las exigencias del Evangelio. Cualquier forma de relativismo sería una falta de fidelidad al Evangelio. La Iglesia no debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio. Por lo tanto, queda claro que el capítulo 8 lo que pretende es reintegrar a nuestros hermanos a la Iglesia, que puedan participar en algún movimiento de la comunidad o en algún servicio social, en reuniones de adoración y en otro tipo de movimientos que hay dentro de nuestra Iglesia. En el numeral 310, el Papa nos hace recordar lo que ya nos señalaba en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el numeral 47. Y nos decía que a veces nosotros nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia, dice el Papa, no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Y nosotros somos los primeros hombres y mujeres
que hemos sido mirados con la misericordia de Dios de una manera inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces no podemos hacer juicios, sino que debemos estar atentos a las personas que viven y sufren a causa de su condición. Se trata de ayudarlos y que cada uno pueda encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, que ellos también puedan experimentar la misericordia. El Papa Francisco, también en la bula El rostro de la misericordia, nos decía: el compromiso de la Iglesia con la nueva evangelización exige que el tema de la misericordia sea propuesto una vez más, con un nuevo entusiasmo, con una renovada acción pastoral. El anuncio, desde luego, tiene que ir unido al testimonio. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y dé testimonio en primera persona de la misericordia. Su lenguaje, sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y que se sientan motivadas a regresar y encaminarse a ese encuentro con el Padre. Pero muchas veces nuestras críticas, nuestros señalamientos, nuestro rotular a las personas hacen aún más profundas sus heridas y ellos no se sienten acogidos por la Iglesia y por los hermanos. Recordemos que el camino de Jesús siempre va a ser la misericordia y la integración. Es importante, por tanto, acogerlos y acompañarlos con paciencia, con delicadeza, tal y como lo hizo Jesús con la samaritana. Le ayudó a liberarse de todo eso que oscurecía su vida y la acercó a la alegría del Evangelio. Esta es una forma de acompañar, y todos nosotros los cristianos deberíamos de superar cualquier tipo de rechazo, ¿verdad?, que hayamos podido tener en contra de nuestros hermanos y tener una actitud de acercamiento, de acogida, ¿verdad? Ellos merecen nuestra especial cercanía y compasión. En el numeral 311, el Papa Francisco nos dice que ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y significación real. Y esa, nos dice, es la peor manera de licuar el Evangelio. Pero también es verdad que la misericordia no excluye la justicia y la verdad. Conviene considerar inadecuada cualquier concepción teológica que en último término ponga en duda la omnipotencia de Dios y en especial su misericordia. En la alegría del Evangelio, el Papa ya abogaba por un retorno a lo esencial del Evangelio, es decir, la misericordia y la ternura de Jesús, una iglesia dirigida a los más alejados. Aunque toda ruptura del vínculo matrimonial va en contra de la voluntad de Dios, también estamos conscientes de la fragilidad de muchos de sus hijos, nuestros hermanos. Y es así como el Papa Francisco en este numeral pretende que veamos el valor de la persona y que no la marginemos por su condición moral. En el Evangelio de San Lucas vemos que Jesús, con compasión y ternura, va en busca de la oveja número 100 que se le ha perdido. Con esto no es que Jesús, el buen pastor, esté aplaudiendo o aprobando el comportamiento transgresor de la oveja. Es que el pastor no puede estar sin una de ellas. En otras palabras, aunque no hay una puerta abierta para que nuestros hermanos divorciados, vueltos a casar, puedan recibir la comunión, ya que esto llevaría a los fieles
a una confusión acerca de la doctrina de la Iglesia y de la indisolubilidad del matrimonio, estos hermanos en situación irregular no están excomulgados, ya que por el bautismo forman parte de la Iglesia y desde su condición deben sentirse atraídos a la práctica del amor, de la caridad y de la participación en la Santa Eucaristía. Muchos de nuestros hermanos divorciados y vueltos a casar y nosotros mismos hemos recorrido un camino que a veces nos aleja de nuestro Padre Dios, de su misericordia, de su gracia, de su amor. Pero ahí, en medio de nuestros errores y en medio de las consecuencias de nuestros errores, Él quiere abrazarnos con amor misericordioso. No pretendamos entonces volver a la casa paterna y poner nosotros nuestras condiciones, nuestras normas, nuestras reglas, ¿verdad? Porque a veces sucede que nosotros pretendemos regresar a la casa, pero estamos señalando a nuestra madre, la Iglesia, cuando decimos que es muy estricta, que es muy rígida, o que muy cuadrada, o que muy anticuada, porque no hace lo que yo quiero, porque no me permite recibir ciertos sacramentos. Es importante, pues, acompañar con misericordia, pero sin tibieza, a quienes viven una situación irregular. Es decir, que no debemos renunciar a proponer el ideal del matrimonio cristiano. El Papa Francisco nos invita a acompañar y nos motiva a descubrir el bien posible aún en medio de grandes límites humanos. Esta es una forma de discernir. En el numeral 312, el Papa nos hace una invitación tanto a los fieles como a los pastores y nos dice: invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entregados al Señor. E invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. No siempre la comunidad o los hermanos sabemos entregar de mejor manera el abrazo que Dios desea dar a nuestros hermanos que viven en situaciones irregulares, pero los invitamos a no desanimarse y a buscar a algún sacerdote o a algún amigo que viva activamente su fe para que pueda orientarlos y acompañarlos de regreso a casa. Los pastores juegan un papel importante en este proceso y han de tener un comportamiento en donde puedan reconocer de modo objetivo y sereno, sin juicios apresurados, aquello que ha motivado la determinación de ciertos fieles a elegir el matrimonio no canónico, sino que han optado por otro tipo de convivencias. También abstenerse de la condenación inmediata de las uniones irregulares y reconocer que en muchas de ellas existen elementos positivos como la estabilidad, el afecto verdadero entre el cónyuge y los hijos, la responsabilidad a favor de la sociedad y de la Iglesia. También propiciar el diálogo con estas parejas para que reflexionen sobre la posibilidad de llegar a la celebración del matrimonio en su plenitud delante de la Iglesia. Esta es una forma de integrar, el acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas. Se va construyendo día a día, dando lugar a la misericordia que el Señor quiere darles.
En resumen, queda claro que en la Iglesia no existe el divorcio, sino la nulidad del matrimonio, que es cuando un tribunal de la Iglesia declara que el matrimonio nunca existió porque faltaba algún elemento esencial para que el matrimonio fuera válido. Por ejemplo, una de las partes no estaba abierta a la vida, homosexualidad o alguna enfermedad mental, ¿verdad? Entre otros. Los divorciados vueltos a casar no pueden recibir la comunión porque su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, pero sí pueden hacer una comunión espiritual que los acerque a Cristo. Recordemos siempre en palabras del Papa Francisco que nos dice que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio para los débiles. Por tanto, quienes sí podemos acercarnos a este sacramento, no podemos sentirnos clase aparte. El sacramento de la reconciliación puede darse únicamente a los que están dispuestos a vivir una vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Pero nuestros hermanos vueltos a casar sí pueden buscar una dirección espiritual con un sacerdote. Nuestro hermano Julio Saldaña nos hablaba de la importancia de la pastoral infantil, de la pastoral juvenil y de la necesidad de formar una pastoral familiar que acompañe a los matrimonios en sus primeros años. Y sería maravilloso que como fruto de este recorrido con la exhortación, pues surgiera esa pastoral familiar, que muchos de ustedes matrimonios se acerquen al Padre y que pueda abrirse esta posibilidad. Y por qué no, que más adelante pueda también haber una pastoral como la hay en Paraguay o como la hay acá con nuestros hermanos de la parroquia El Divino Redentor, ¿verdad? Una pastoral de esperanza que acoge a nuestros hermanos que se han divorciado pero que ahora están en nueva unión. Leyendo, veía yo que cuando se formó esta pastoral en Paraguay, nuestros hermanos que coordinan nos explican que una señora se acercó y empezó a criticarlos, a decirles que por qué se iba a formar esa pastoral, que esta era una forma como de decirle a los jóvenes, miren, si les va mal, aquí los podemos acoger. Y ella trataba de que esta pastoral no se formara, pero ellos, a la luz del Espíritu Santo, siguieron adelante y formaron esta pastoral que ha hecho mucho bien a nuestros hermanos que llevaban un sufrimiento de culpa, un sufrimiento interno por no haber podido mantener su matrimonio hasta la muerte. Recordemos que el Señor siempre perdona nuestros pecados. Él es Padre misericordioso, pero las consecuencias las tenemos que asumir. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. La próxima semana iniciamos el capítulo número 9 de Amor y Leticia. Acompañemos a los agentes de pastoral que con alegría nos guiarán en las reflexiones.